Vamos a discutir ahora otro organelo que hay en la célula que se llaman los centriolos. Los centriolos no son un organelo membranoso porque no tienen una membrana alrededor. ¿Okay? Si buscan la lista, no están los membranosos. Es un organelo que pues, se puede ver algo en la microscopía de luz, por ejemplo en la mitosis. Sabemos que ahí están los centriolos en esa área. ¿Okay? Los centriolos son como dos tubitos cortos, uno perpendicular al otro. O sea, hay uno y el otro está perpendicular a él. Son como dos cilindritos pequeños, ¿ok? Y cada estructura de esa, cada cilindrito de eso, está hecho de 9 tripletas de microtúbulos. De 9 tripletas de microtúbulos. Vamos a verlo, para que ustedes me puedan entender. Mira, esto es la fotografía más típica de lo que son los centriolos, ¿ok? Como hay uno perpendicular, hay uno que corre así y otro que corre así. Cuando se cortan por la mitad, va a cortar uno en cross section y uno en sección longitudinal. Pero si tú cuentas la pared de esta estructura, estos son los centriolos. Este es uno y este es el otro, ¿ok? Si tú cuentas la pared que forma ese centriolo, tú cuentas que hay 1, 2, 3 tripletas de microtúbulos. Hay 9 cositas de estas aquí. Así que la pared del microtúbulo está hecho, del centriolo está hecho de 9 tripletas de microtúbulos. Eso es lo principal que vemos, pero si tú notas hay como algo medio entre enmarañado, es decir, que hay otras proteínas formando parte de ese complejo de centriolo, ¿ves? Ahora, el otro tú lo cortas en forma transversa, solamente ves los microtúbulos un poco aquí. Así que aquí hay un par de centriolos y aquí hay otro par de centriolos, ¿ok? Estos centriolos se encuentran en una región de la célula que se llama el centrosoma, o también se le llama a esa misma región el Microtubular Organizing Center. ¿Por qué? Porque en esta misma región de aquí es el lugar donde se organizan los microtúbulos que hay en la célula, y luego les voy a hablar de los microtúbulos y te los voy a enseñar aquí para que tú veas ya lo que son microtúbulos. Tú ves estos tubitos que están saliendo aquí. Estos son lo que llamamos microtúbulos en la célula. Microtúbulos en la célula, ¿ok? Mira aquí uno. Mira aquí otro. Aquí un montón. Porque en esta región de aquí, donde están los centriolos, está el centro donde se están organizando esos microtúbulos. Por eso se llama el Microtubular Organizing Center, o la región. Y los centriolos se encuentran en ese mismo lugar. ¿Ok?
Ok, mira aquí. ¿Ves? Hay uno perpendicular al otro, ¿ves? Y hay alrededor de ellos, ¿ves? Como un material nebuloso, hay peritular material, ¿ves? Que son proteínas en esa, ¿ves? Está localizado en el centrosoma, que es lo mismo que el Microtubular Organizing Center. Cada tripleta, cada tubito de esos que vemos en las tripletas, pues hay uno que le llaman el túbulo A, otro el B y otro el C, y el A está completo. El tubito A está completo, pero los otros son como C pegadas a él, ¿ok? El B y el C son como, no están completos, se completan con la pared del otro, ¿ok? Estos centriolos se replican, se multiplican especialmente cuando la célula va a empezar a dividirse. En esa etapa de la célula que se llama la S de la interfase, en la etapa S de la interfase, ellos se duplican en esa área. Los centriolos, además de, ya tú vas a imaginarte que los centriolos actúan en la formación del uso mitótico o el uso meiótico, si es meiosis, esa cosa que se forma en la mitosis que se llama el uso mitótico y uso meiótico, ellos participan en ello, ¿ok? Estos centriolos también vamos a ver cómo los centriolos migran hacia la superficie de la célula, a donde está la membrana celular, y los centriolos le dan origen a una región en esa área que se llaman los cuerpos basales, de donde surgen los cilios y los flagelos. Así que los basal body de los cilios y los flagelos tienen la misma estructura que tienen los centriolos, 9 tripletas de microtúbulos. Porque, como te voy a explicar más luego, cuando se van a originar los cilios, hay unas teorías también de cómo se forman los cilios. Y hay una teoría donde dice que los centriolos se multiplican y migran debajo de la membrana celular, y de ahí los centriolos se convierten en los cuerpos basales de donde surgen los cilios en la célula. Pero sea cual sea el cuerpo basal de los cilios, tiene la misma estructura del centriolo de 9 tripletas de microtúbulos, ¿ok? Así que de esta área donde están los centriolos, ahí es donde van a surgir también, como te dije, los cuerpos basales de cilios y flagelos, y van a surgir los usos mitóticos de la meiosis y la mitosis, ¿ok? Así que estas son las funciones que le vamos a dar a los centriolos: la formación del uso mitótico y meiótico, formación de los cuerpos basales de los cilios y los flagelos, ¿ok? Como te dije, hay dos teorías de cómo se forman los cuerpos basales de los cilios y los centriolos. Puede ser que se originen de centriolos que se multiplican y migren hacia allá, o que surjan de la nada, de novo, como le llaman en los libros, de la nada, que simplemente surgen ellos y se van formando. Hay unas características que hay en el área de los centriolos que se las voy a demostrar ya mismo. Hay áreas de unas proteínas que conectan los centriolos con la membrana celular. Hay otras extensiones de los centriolos entre ellos mismos.
hay unas extensiones de los centriolos que conectan con la membrana nuclear, así que todas esas áreas también están asociadas a los centriolos. Bueno, y acabamos con esos organelos ya. Aquí tenemos lo que son las inclusiones. Las inclusiones, como yo te dije, son estructuras temporeras, ¿ok?, que no participan en el metabolismo activo de las células, ¿ok? Son cosas que están en la célula ahí, que pueden estar o no estar, y la célula puede seguir viviendo en ella, ¿ok? En ella, entre ellos encontramos el glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno es una forma de almacenamiento de la glucosa, ¿ok? Cuando el glucógeno se rompe, pues se libera glucosa, ¿ok? ¿Y cómo se ve el glucógeno en las células? Pues se ven como unos puntitos negros, unos puntitos electrodensos que no tienen membrana a su alrededor. Como son carbohidratos, son periodic acid shift positive, ¿ok? PAAC, que es la prueba de carbohidratos, ¿verdad? ¿A dónde vamos a encontrar mucho glucógeno? Pues en el hígado y en el músculo esqueletal, ¿ok? Ahí vamos a encontrar. A veces lo encontramos como partículas sueltas, o a veces lo encontramos como formando como unos grupos de partículas, ¿ok? Se llaman alfa y beta partículas. Hay enfermedades asociadas al glucógeno. Cuando no hay metabolismo para el glucógeno, hay enfermedades. No vamos a mencionarlas. Los lípidos. Los lípidos es una forma de almacenaje de las grasas. Y hay células que almacenan lípidos, ¿ok? Por ejemplo, hay unas células especializadas para almacenar lípidos, lo que llamamos tejido graso, los adipocitos. Cuando miramos un adipocito, lo que vemos dentro del adipocito es una gota de grasa así de grande, ¿ok? Eso es una inclusión en esa célula. Cuando miramos secciones de H y E, hematoxilina y eosina, sabemos que no vamos a ver grasa porque la grasa se disuelve con los químicos que usamos en la preparación de la laminilla. Entonces lo que vemos en laminilla con H y E es un espacio vacío así de grande, pero sabemos que esa célula, que es un adipocito, ahí dentro tenía una gota de grasa, ¿ok? Para si queremos ver las gotas de grasa en las células, pues usamos el ácido ósmico, ¿ok? Sabemos que los lípidos es una fuente de almacenaje de energía, ¿ok? Etcétera. Sabemos que si hay deficiencia en el metabolismo de los lípidos, pues hay problemas, y hay enfermedades que se llaman lipid storage diseases, ¿ok? De almacenamiento de lípidos. Pigmentos en las células. Hay células que acumulan pigmento. Por ejemplo, ya yo te enseñé ahorita el de lipofusina. El de lipofusina es la basura dentro de la célula. El producto de desecho del metabolismo se almacena como un pigmento brownzón dentro de la célula, ¿ok? El wear and tear pigment. Ya yo te dije que abundaba en las neuronas, el músculo cardíaco y en los macrófagos, ¿ok? Pero hay un pigmento que también se almacena en la célula que se llama melanina. ¿Qué es la melanina? La melanina es el pigmento que hay en la piel que te da el color de la piel, ¿verdad? Hay una gente más blanca, uno más trigueñito, uno de tez oscura, ¿verdad? Porque tienen más pigmento de melanina en su piel, y la piel tiene un color distinto. Pues la melanina se almacena como un pigmento en esa célula y se considera una inclusión, ¿okay? Este otro que se llama hemosiderina es cuando se destruyen los corpúsculos rojos, la hemoglobina se almacena en algunos macrófagos en forma de ese pigmento que se llama hemosiderina, ¿okay? Cristales. Hay algunas células que tienen un cristaloide adentro, un cristal. Por ejemplo, unas células que hay, ya yo te mencioné, las células de Leydig que producen la testosterona, y las células de Sertoli que también están en los testículos del hombre,
Esas células tienen como un cristal adentro y eso es una inclusión, ¿ok? Y lo que eran los secretores que hay en las células se consideran también una inclusión, ¿ok? Así que vamos a ver estos organelos que hemos discutido en el día de hoy, para que ustedes los vean, para ver lo que nos falta. Del Golgi, que ya lo hemos discutido. Mira, esto que yo tengo aquí es una fotografía bien sencilla, donde demuestra el proceso de fagocitosis de la célula. ¿Ves? Hay unas partículas afuera, la célula forma una invaginación, ¿verdad? Y con la membrana celular forma una vesícula dentro de la célula, que se llama un fagosoma, ¿verdad? Esta otra que tengo aquí, fíjate que también hay algo en la membrana celular que se forma una vesícula. Esa vesícula se lleva dentro de la célula, pero en este caso es lo que se llama receptor mediated pinocytosis, ¿ok? Fíjate que hay unos receptores aquí en la membrana celular y en la parte de adentro de la célula, la membrana, hay como una sustancia aquí. Esto es la catrina, ¿ves? Y entonces las vesículas que se forman tienen una cubierta por fuera, ¿ok? Pero como hay receptores, se llama receptor mediated endocytosis, ¿ok? ¿Ves? Estas vesículas, cuando se meten dentro de la célula, ves que tienen por fuera como una tela metálica ahí alrededor de ella. Eso es la catrina, O la fagocitosis puede ser que haya receptores, ¿ves? Aquí en esta célula hay unos receptores, aquí se llaman Fc receptors, donde la partícula que se va a llevar hacia adentro se pega a ese receptor y entonces la célula empieza a invaginarse a llevarse esa partícula hacia adentro. Eso es en la fagocitosis. Mira, aquí tengo una fotografía de microscopía electrónica y ya hay algunas cosas que tú puedes conocer de esta fotografía. Sabes que estos son mitocondrias, todas estas son mitocondrias. Que este que está aquí está label y dice que es el complejo de Golgi. Y estas vesículas que están aquí, que tienen algo electrodenso, algo con una densidad dentro de ellas, están marcadas como lisosomas. Esos son los lisosomas de la célula, todas esas que están aquí. Estas que están aquí vemos una célula que también hay organelos que ya hemos visto, hay mitocondrias, hay retículo endoplásmico liso, y estos que están aquí, estas vesículas que tienen algo dentro de ella, algo electrodenso, se consideran lisosomas también. ¿Ves? Dentro de los lisosomas, mira para ahí cómo están las enzimas: proteasa, nucleasa, glicosilasa, sulfatasa, lipasas, fosfatasas de otro tipo, que todo eso está metido dentro de ese saco. Y lo que se pegue aquí y se lleve dentro de ese lisosoma va a ser para digestión celular. Mira, esto es el típico peroxisoma. Fíjate que esta vesícula tiene como una estructura aquí adentro densa. Eso es un cristaloide, se llama un cristaloide, y esto es peroxisomas, ¿ok? Si tienen esto, pues es bien fácil de identificar, pero por ejemplo en este, ¿quién va a decir que esto es un peroxisoma? Bueno, pero si está esto, pues es fácil identificarlo. Mira, aquí esto es una vesícula autofágica. Mira cómo esta célula ha rodeado por membrana una mitocondria
y un peroxisoma. Posiblemente la célula quiere digerir, quitarse de encima estas dos estructuras, este mitocondrio y este peroxisoma. Y lo ha envuelto en membrana y va a coger esta vesícula autofágica y se la va a pegar a un lisosoma para que el lisosoma, sus enzimas, digieran todo lo que está ahí. ¿Okay? Aquí tenemos una fotografía donde hay varios organelos que lo hemos discutido aquí en clase ya y podemos identificarlos. ¿Okay? Vamos a escoger estas que son las mitocondrias, ¿verdad? Esta es mitocondria, mira la cresta, esta es otra mitocondria. Este que está aquí es retículo endoplásmico rugoso, porque mira los ribosomas pegados a él. Esto que está acá es retículo endoplásmico liso, ¿ok? Y esto posiblemente es un peroxisoma, porque tiene un cristaloide ahí dentro, igual que este que está aquí. Este se ve feo, este se ve mejor, ¿ok? Mira los centriólogos, mira si no estos son centriólogos. 9 tripletas de túbulos aquí en cross section. Aquí no los puedes ver porque como uno está perpendicular al otro, este se corta longitudinal y este en cross section. Pero fíjate que de aquí, de esta misma área, están saliendo los microtúbulos. ¿Ves? Todos estos son microtúbulos. Porque esta misma área donde están los centriolos es lo que se considera el Microtubular Organizing Center. Ahí es donde empiezan a organizarse los microtúbulos. Como voy a hablar de los microtúbulos ahora, los microtúbulos están hechos de una proteína que se llama tubulina. Y hay dos tipos de tubulina, alfa y beta tubulina. Y es en esta región ahí donde empiezan a polimerizarse esa tubulina, a organizarse en unas lineecitas que se llaman protofilamentos para formar los túbulos, los microtúbulos. Eso lo vamos a ver ya mismo. Pero estos son centriolos. Mira, esto que tengo aquí es glucógeno. Esos puntitos negros que tú ves en esa célula, esto es glucógeno. Así es como se ve glucógeno en microscopía electrónica. Mira, aquí hay glucógeno, aquí tienes una mitocondria, dos mitocondrias. Esto es glucógeno. Cada puntito de esto es una partícula de glucógeno. Aquí tiene como muchos puntitos en forma de almacenamiento en esa célula. Mira, así es como se ve las células, los adipocitos. Este hueco que tú ves aquí es una célula. Y este hueco estaba lleno de grasa. Cuando se hicieron las laminillas, la grasa se fue y te dejó ese espacio vacío. Pero este límite que tú tienes aquí, esto representa una célula, otra. Mira el núcleo aquí, ¿ves? Los adipocitos se describen como una sortija. ¿Sabes qué? La sortija tiene una piedrita, que sería el núcleo, y el anillo es la pared del adipocito. Y el hueco de la sortija donde está almacenada la grasa. ¿Okay? Mira, esto que tengo aquí, en esta célula, y yo te lo voy a enseñar mejor en otra, ves que hay como algo almacenado aquí dentro de esta célula. Esto es melanina. Porque realmente se ve brown, aquí no se ve tan bien, porque estas fueron laminillas que fueron copiadas. Pero si yo te busco una de piel, te puedo enseñar bien la melanina. ¿Ves? Esto es retículo endoplásmico, aquí. Estos son gotas de lípidos almacenadas. Perdón, que lípido, qué disparate. Estos son vesículas secretoras almacenadas. Esto es algo que está almacenado en la célula, que va a ser secretado, está esperando para que venga alguien y le diga que se libere. ¿Ves? Míralo aquí, estos son gránulos secretores también. Ok. Ahora te voy a enseñar de las tres cosas que te voy a hablar ahora, que son el citoesqueleto de la célula. El citoesqueleto.
Lo que forma el citoesqueleto de la célula eran tres cosas: los microfilamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. ¿Ok? Así que yo te voy a enseñar algunas de esas estructuras para que la veas. Mira, aquí está label esto como pigmento de lipofuscina, pigmento de BG. Pero tú ves estas lineecitas que tú ves aquí, estas lineecitas que están aquí son filamentos. Filamentos, pero miden 10 nanómetros. Son muy grandes, son filamentos intermedios. ¿Ok? Esos son estos son filamentos intermedios. Mira, esto que tengo aquí son los microtúbulos, aquellos tubitos que yo te enseñé ahorita cerca del centriolo, son estos tubitos que están aquí. Cuando tú miras la pared de un tubito de estos, te vas a ver que aquí hay como 13 estructuras formando la pared de ese anillo. Cada uno de estos se llama un protofilamento, ¿ok? Mira, este diagrama es de tu libro. Yo quiero que tú lo mires aquí conmigo, para cuando te discutas la teoría se te haga más fácil. Mira, esto representa un microtúbulo. Esto es un tubito de aquello, aquella cosa chiquita, está representado por esto. La pared de este tubito está hecho, vamos a contar a ver si es verdad que yo dije el número correcto. 1, 2, 3, 4. 13 cositas de esas, 13 lineecitas de esas, 13 circulitos de esto. Esto es 1, 2, 3, 4, etcétera. Hay 13 líneas de esta formando la pared de ese microtúbulo. ¿Y de qué están hechos eso? Pues cada línea de esta está hecho de esta proteína que se llama tubulina. Y hay dos tipos de tubulina: la tubulina alfa y la beta. Esa tubulina alfa y beta se va uniendo y se va formando la pared de cada uno de estos protofilamentos. Perdón. Ahora, los microtúbulos son estructuras dinámicas, o sea, se formó y ya está. No. Los microtúbulos están constantemente en remodelación, constantemente. Entonces se dice que el microtúbulo tiene un lado positivo y un lado negativo. El microtúbulo. El lado negativo, este de acá, es estable. Ese ni fu ni fa. Pero el lado positivo, la tubulina está constantemente añadiéndose y quitándose y poniendo. Es el lado activo del microtúbulo. El lado negativo, este lado es el que está metido cerca de los centriolos, en el centrosoma. Este es el lado estable. El lado que sale para afuera en la célula es el lado positivo, el lado dinámico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué este aquí es estable? Pues mira, para que se forme el microtúbulo, cuando un microtúbulo se va a organizar, hay un anillito que se forma de otra tubulina que se llama gabantubulina. En la base de cada microtúbulo hay un anillo de lo que se llama alfa-tubulina. Y de ahí en adelante se empiezan a añadir las tubulinas alfa y beta por aquí para arriba. Ahora, también para que esta punta negativa sea estable, hay lo que se llaman los
capping proteins. Son como unas proteínas que se le añaden ahí. Un cap es una gorra, ¿verdad? Que como que cubren esa punta para que esa punta sea más estable, más estable. Así que esta es la estructura. Mira, esto es una fotografía de ese microscopio famoso atómico de un microtúbulo. Así es un microtúbulo. ¿Ves ya? Si tú cuentas, hay como 13 columnitas de estas formando, y estas columnas están hechas de alfa y beta tubulina. Alfa y beta tubulina. Okay. Vamos a discutirlo para entonces coger los microfilamentos. Vamos a ver el citoesqueleto celular. Pues el citoesqueleto, como yo te dije, es como el esqueleto tuyo. El esqueleto tuyo está hecho de huesos, de vértebras, de fémur, de húmero, del cráneo. Pues el de la célula está hecho de estas estructuras. Está hecho de estructuras que forman el framework de la célula, ¿ok? ¿Y qué función tiene el citoesqueleto? Pues mantener la forma de la célula. Por ejemplo, en los cilios, dentro de los cilios hay algo que mantiene el cilio como un pelo. En los microvellos, dentro de ellos también hay un esqueletito de microfilamento. Estas estructuras también sirven para mantener, estabilizar las células, ¿ok? Y vamos a ver cómo las células están agarradas por unos broches, unas con otras, y en esos broches vamos a encontrar de estos elementos ahí también. Facilita la endocitosis y la exocitosis, porque los filamentos de actina actúan en estos procesos, y también ayudan al movimiento de la célula y al movimiento de estructuras dentro de la célula. Por ejemplo, los cilios de la célula se mueven. Cuando estudiamos los cilios, se mueven. ¿Y por qué baten los cilios? Porque dentro de ellos hay unos microtúbulos con unas proteínas que se mueven y mueven los cilios. Los organelos se mueven en la célula, y muchos de esos organelos se chorrean por los microtúbulos para ir de un sitio a otro, igual que las vesículas. En el uso mitótico está hecho de microtúbulos, y tú sabes que el uso mitótico es el que mueve los cromosomas hacia los polos, ¿verdad? Así que, y en la división celular también se utilizan estos elementos también. Así que estos elementos son importantes en estas funciones celulares. Y hay tres. Se fue esa pantalla, pues. Se cansó. Eso pasa con esta pantalla a veces. Pero, vamos a mirar a la pantalla de los lados, porque mira, tengo que subirme allá arriba, quitar una tapa, desenchuflarlo, dejarlo enfriar y volver a enchuflar. Vamos a terminar acá. Pero allá no se ve tan bien, ¿verdad? Déjeme discutir esto de los microtúbulos y entonces, porque se me fue. O sea, hay tres elementos principales que forman el citoesqueleto. Los microfilamentos, que son más o menos, aquí fíjense, aquí es donde único usted tiene que utilizar los números que yo les doy para comparar, para que sepan. Por ejemplo, los microfilamentos son alrededor de 6 a 8 nanómetros. Están hechos de una proteína que se llama actina, ¿ok?
Los filamentos intermedios son más o menos de 10 nanómetros, ¿ves? Por eso te dije ahorita que era de intermedio. Y están hechos de diferentes proteínas. Y los microtúbulos, que son los más grandes, ¿ves? Tienen un diámetro de 25 nanómetros y están hechos de tubulina. Los microtúbulos se pueden ver con el microscopio de luz, especialmente con el de fase, con tintes especiales. Antes los microtúbulos se llamaban fibras. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, hace mucho tiempo, se hablaba del uso mitótico y decían las fibras del uso mitótico. No son fibras, son túbulos del uso mitótico, ¿ok? Así que se pueden ver con los tintes fluorescentes. Como te dije, cada tubito está hecho de 13 protofilamentos hechos de las tubulinas alfa y beta, ¿ves? Y ahí tienen un lado positivo, que es donde se le añade, y un lado negativo que está estable, ¿ok? El lado negativo está arriba, metido donde están los centriolos, en el centrosoma, como te dije, es el non-growing end, mientras el otro es el positivo. Así que los microtúbulos salen de esta región donde mismo están los centriolos, que se llama el Microtubule Organizing Center, ¿ok? Y en ese sitio es donde empieza a formarse los microtúbulos, donde empieza a formarse el núcleo para formar el microtúbulo, ¿ves? Y en ese sitio es donde está un anillo de esa tubulina que se llama gamma tubulina. Además de eso, para que se formen los microtúbulos se necesita GTP, guanosine trifosfatase y magnesio, ¿ok? Fíjate lo que te dije, que los microtúbulos son estructuras dinámicas, inestables, que se forman constantemente, dicen cada 10 minutos en la vida, 10 minutos en la vida de un microtúbulo, ¿ok? O sea que están constantemente polimerizándose y depolimerizándose, ¿ok? Ahora, hay microtúbulos que en realidad son estables, que no están constantemente quitándose y poniendo. Por ejemplo, los microtúbulos que hay en los cilios y los flagelos son microtúbulos estables, ¿ok? Estables. ¿Por qué? Porque hay unas proteínas pegadas a ellos que se llaman a sí mismos Microtubular Associated Proteins, que estabilizan un poco los microtúbulos. Por ejemplo, hay diferentes tipos de Microtubular Stabilizing Proteins. Hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, etc. Y lo que hacen esas proteínas, pues, estabilizar los microtúbulos para que no se rompan. Y también algunas de esas proteínas ayudan al movimiento de los organelos y las vesículas a lo largo de los microtúbulos. ¿Okay? Dos de estas proteínas que ayudan a mover las cosas a lo largo de los microtúbulos se llaman molecular motor proteins, porque necesitan energía para mover las cosas. Y dos de esas proteínas son las siguientes. Una se llama dineínas y las otras se llaman kinesinas. Las dineínas y las kinesinas son como carritos que se mueven por el microtúbulo para mover el organelo de un sitio a otro. ¿Ok? Entonces, la diferencia está en que las dineínas mueven las cosas de la periferia hacia el centro de la célula, hacia el lado negativo del microtúbulo, hacia el lado estable. Y las kinesinas mueven las cosas de adentro de la célula hacia la periferia, o sea, las mueven desde el lado negativo hacia el lado positivo del microtúbulo. O sea, son como carritos que van llevando cosas de un sitio hacia otro, ¿ok? Estas proteínas kinesina y dinesina están envueltas en los movimientos de los cromosomas en la mitosis y la meiosis, ¿o sea? Así que son bien importantes estas dos proteínas. Como te dije, los microtúbulos están en el citoplasma,
están en los cilios, en los centriolos, en el cuerpo basal, en los axones, en los usos mitóticos, en todas esas áreas están los microtúbulos. Así que tienen muchas funciones. Mantienen la forma de la célula, transportan organelos a lo largo, ¿ves? Son como los carritos, por ejemplo, los axones. Tú sabes que los axones de las neuronas son bien largos. Imagínate que hay un axón que corre desde la médula espinal hasta el dedo gordo del pie. Mira si es largo. ¿Y cómo se van a mover las cosas a lo largo de ese axón? Pues porque se mueven, porque estos kinesinas las ayudan a moverse. Están en los cilios, los cromosomas, la migración de células, todas estas cosas ayudan el movimiento y ahí es función de los microtúbulos. ¿Okay? Los microtúbulos, como hay drogas que afectan los microtúbulos, hay una droga que se llama la colchicina. La colchicina se utiliza para estabilizar los microtúbulos, bloquea la formación del microtúbulo. Cuando se quieren hacer estudios de cromosomas, se le añade colchicina a las células cuando están en metafase y ahí no progresa más la mitosis. Y entonces se pueden hacer estudios cromosómicos, cariotipos de los cromosomas con eso, ¿ok? Hay otras drogas que arrestan la mitosis, como estas que están aquí, la vinblastina, la vincrescina, el taxol. Estas drogas que tú ves aquí, que arrestan la mitosis, son drogas antitumorales. Son drogas que se utilizan hoy en día en la quimioterapia del cáncer, ¿ok? Así que esa bomba que le inyectan a las personas cuando tienen cáncer para matar las células cancerosas, entre esas bombas están estas que te estoy mencionando aquí. El taxol, la vincrescina, hay otras, hay muchas más, pero estas actúan ahí. Ahora, como te hablé de los microtúbulos, hay veces que en los microtúbulos las dineínas están ausentes. Esa proteína que llamamos dineína está ausente. Entonces, si esos microtúbulos están en los cilios y no hay dineína, pues los cilios no se pueden mover, no se mueven mover. Hay personas que tienen deficiencia de dineína asociada a los microtúbulos y tienen unos defectos que se llaman el síndrome de Carter-Jenner, y en estas personas los cilios no funcionan. ¿Por qué no funcionan los cilios? Porque las proteínas asociadas a los microtúbulos, específicamente la dineína, está ausente, no se formó genéticamente, ese gen no estaba, y entonces esas personas van a tener problemas donde quiera que hayan cilios. ¿Dónde hay cilios? En el sistema respiratorio. Los cilios baten el moco hacia afuera, así que esas personas, las células ciliadas no se le van a mover. ¿A dónde hay cilios? En las espermas. Las espermas tienen un cilio para moverse, así que el hombre que tenga este síndrome tiene unas espermas no mótiles que no sirven para moverse, ¿ok? Así que eso es defectos de ellos. Entonces tenemos otro elemento en el citoesqueleto, que son los microfilamentos. Los microfilamentos son más finitos, más cortos, más flexibles, ¿ves? Y estos filamentos los hay en casi todas las células, y los filamentos de actina, fíjate que son filamentos. Los filamentos de actina están hechos de una proteína que se llama actina, ¿ok? Y la actina es una proteína globular, ¿ok? Así que la proteína globular de la actina se polimeriza, se unen
para formar los microfilamentos de actina. Y un microfilamento de actina está hecho de dos filamentos de actina enroscados uno al lado del otro, ¿ok? Hay dos filamentos de actina. Mira, la mejor forma de yo describirte la actina es, imagínate dos collares de perlas o dos collares de piedritas, y ese collar tiene dos vueltas y eso está enroscada una encima de la otra. Eso es un filamento de actina. Un filamento de actina está hecho de esos filamentitos enroscados uno encima del otro, ¿ok? La actina, igual que los microtúbulos, son estructuras dinámicas. Tienen un lado positivo y un lado negativo. Hay un lado positivo donde se le añade más al microfilamento y un lado negativo donde pierde menos, ¿ok? Para polimerizarse la actina también se necesita ATP, magnesio, potasio, ¿ok? Ahora, hay diferentes tipos de actina, diferentes, lo que llaman isoforms de actina, ¿ok? Son diferentes formas en que está la actina polimerizada, ¿ok? Por ejemplo, la actina que hay en el músculo esqueletal y músculo cardíaco se llama alfa-actina, mientras la que está en el músculo liso se llama delta-actina. Es todo actina, pero la forma en que está estructurada es diferente, ¿ok? También a la actina tiene capping proteins. Tienen capping proteins que se le ponen en el lado positivo para estabilizarlo un poco ese lado, que no se le quite tanta actina, ¿ok? Este es un tipo de capping proteins, ¿ok? Acuérdate que yo estoy hablando de actina, y la actina, donde más estudiamos la actina es en el músculo, ¿verdad? Pero hay otras células que también tienen actina, ¿ok? ¿Ves? En el músculo, la actina está muy asociada a otra proteína que se llama la miosina. Y entonces cuando la actina está asociada a la miosina, esa actina es estable. Porque la interacción entre la actina y la miosina es lo que hace la contracción muscular. Cuando demos músculo y contracción muscular, vamos a mencionar otra vez la actina, ¿ok? Estas son algunas actin binding proteins. Mira, hay proteínas que se le pegan, proteínas que se pegan a la actina para estabilizarla más, para que sea más estable la actina. Por ejemplo, en los filamentos puede caber están estas dos que vamos a mencionar más tarde. Y como te dije, en el músculo también hay la miosina. Y todas estas que están aquí, que yo te menciono aquí, son actin binding, la alfa-actinina, la fimbrina, la filamina, la espectrina, la gelosona, todo este montón de nombres y renombres y requete nombres son proteínas que están pegadas a la actina, ¿ok? Y como vemos las funciones de la actina, pues la actina está en puntitos específicos en la célula para estabilizar, está debajo de la membrana celular, también ayuda al movimiento de vesículas y organelos en la célula. En la mitosis forma como lo que se llama en el área del contractile ring, donde se va a dividir la célula en dos. Ahí hay como un anillo donde hay actina, le forma el eje a los microvellos, forma elementos contráctiles con la miosina,
En los fibroblastos forman lo que se llaman stress fiber. En las células embrionarias también ayudan. Así que vamos a encontrar lactina por todos lados. Yo te la mencioné lactina el otro día cuando te di el esqueleto de las células rojas. ¿Se acuerdan de los discos bicóncavos por allí debajo? Para ver las proteínas integrales y las que se pegaban a las proteínas integrales, también mencionamos lactina. Hay drogas también que actúan sobre lactina. Estas que están aquí, la citoscalina previene la polimerización y la fadonina estabiliza y previene la polimerización. Así que hay drogas que actúan sobre ella. ¿Okay? Y entonces, por último, tenemos los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios, la mayor función de ellos es soporte estructural. Y hay varios tipos de filamentos intermedios de acuerdo a la secuencia de los aminoácidos que lo forman. Estos microfilamentos de intermedios no son como los otros, como los microtúbulos que se están añadiendo y quitando constantemente. Estos son más estables. Tienen como la forma como de una soga. Su estructura es más bien como de una soguita. También tienen proteínas que se le pegan para estabilizarlo. Se pueden ver bajo la fluorescencia con el microscopio de luz. Y hay diferentes tipos de filamentos intermedios. Estas son las clases de filamentos intermedios que hay. Mira, hay filamentos intermedios que le llaman clase 1 y clase 2, que los encontramos mayormente en las células epiteliales. ¿Okay? Los filamentos asociados a las queratinas son filamentos intermedios. Los tonofilamentos, todos estos están asociados a las células epiteliales. Hay otros filamentos que le llaman intermedio clase 3, que incluyen lo que son la bimentina y los filamentos parecidos a la bimentina. La bimentina es el filamento intermedio que más abunda en células de origen mesenquimatosos. La desmina abunda en las células musculares. El Glial Fibrillary Acyl Protein, que es otro filamento intermedio, abunda en las neuroglias del sistema nervioso, especialmente los astrocitos. ¿Qué son las neuroglias? Pues en el sistema nervioso tenemos dos células principales, las neuronas y las que se llaman neuroglias, que llamamos células de soporte. Esas no transmiten impulso, ¿okay? Como las neuronas. Se llaman neuroglias. Pues en esa neuroglia que se llama astrocito abunda esta. Y hay otro filamento intermedio que le llaman periferina, que también está en las neuronas. Estos pertenecen a la clase 3 de filamentos intermedios. Pero mayormente los conocemos como bimentina, desmina, Glial Fibrillary Acyl Protein, etc. Los que ponen en la clase 4 se llaman neurofilamentos. Son filamentos que hay en las neuronas. O sea que las neuronas también tienen filamentos dentro de ellas. Y hay diferentes, el L, el M, el H, qué sé yo. Hay filamentos clase 5 que se llaman laminas. Y hay lamina A, B y C. Y estas laminas están en el núcleo, debajo de la membrana nuclear. Y hay unos filamentos que se llaman clase 6, que se llaman beaded filament, que son filamentos que no son en forma de hilo, son como en forma de bolitas. Y estos mayormente los encontramos en las células que forman en la lente del ojo, las fibras de la lente del ojo, ¿ok? Así que son tipos de filamentos que hay en otros lugares del cuerpo, en otras células. Para dejarte la importancia de estos filamentos, mira lo que está pasando. Y volvemos a mencionar aquí Alzheimer disease.
Las personas que tienen Alzheimer, los neurofilamentos de sus neuronas forman una especie de enredo que no están normalmente organizados, esos neurofilamentos. Así que las personas que tienen Alzheimer, una de las cosas que se ve en sus neuronas es que los neurofilamentos forman con unos enredos de neurofilamentos que llaman los neurofilamental tangles o twisted confused mass de filamentos, ¿ok? Las personas que tienen cirrosis del hígado, los borrachones, que beben mucho alcohol, pues mira lo que se ha visto. Se ha visto que en el hígado de estas personas hay unas inclusiones eosinofílicas que tienen filamentos intermedios de queratina. O sea que sus células se están destruyendo, están formando dentro cosas que no son normales dentro de ellos. Así que esto son filamentos intermedios, que es parte del citoesqueleto de la célula. Vamos a ver algo de esto. Ok, mira, ¿te acuerdas que te hablé ahorita de los microtúbulos? Y los microtúbulos tenían pegado a ellos dos proteínas, quinesina y dineína. Pues, y yo te dije que estas proteínas piensan que son como los carritos del tren. Mira, aquí vemos que la dineína lleva una mitocondria hacia el lado negativo. Y aquí vemos que la quinesina lleva una vesícula hacia el lado positivo. ¿Ves? Estos son los microtúbulos. Aquí hay una fotografía de una mitosis, de una metafase, yo creo que es, con este microscopio especial para ver los microtúbulos. Y aquí están los filamentos intermedios demostrados en estas células, los stress fibers, aquí en estos fibroblastos. Estas las pueden ver del libro cuando les llegue. Mira, y estos son los filamentos, los microfilamentos. Los microfilamentos, ¿ves? Son como una doble cadena enroscada, una cadena de bolitas y otra cadena de bolitas enroscada una sobre otra. Y esas cadenas de bolitas pues tienen un lado positivo y un lado negativo. ¿Ves? Y al lado positivo es donde se le van añadiendo más actina y en el lado negativo se le van sustrayendo actina. Eso que son dinámicos. ¿Ves? Y hace falta ATP ahí. Mira, ¿ves? Mira, esto es un filamento de actina. Hay un doble collar de perlas aquí. Asociado a esos filamentos hay otras moléculas aquí. ¿Ok? Mira la tropomodulina aquí, estabilizando en esta esquina. Esto es en el músculo. Y esto lo vamos a ver mejor cuando veamos músculo. Estos son los filamentos intermedios, la forma en que se forman los filamentos intermedios, que se forman como soguitas, pero yo no entro en esta parte de la síntesis de esto. Mira, esto es lo que los autores llaman el Microtubular Organizing Center. ¿Ok? Mira aquí los centriolos. Mira aquí los anillos de alfa tubulina, de gamma tubulina. ¿Ok? Y de esos anillos, mira cómo se están polimerizando los microtúbulos que salen de esta región. ¿Ok? Así que eso también lo tenemos ahí. Estos son los centriolos. A ver si hay algo mejor. ¿Te acuerdas que te dije que los centriolos se podían originar? Los centriolos se pueden multiplicar de dos formas. De un par de centriolos puede darle origen a dos centriolos más, a dos hijitos más.
¿okay? O los centriolos se pueden originar de la nada, de nuevo, y empezarse a sintetizar y a formar centriolos como tal. Los centriolos están asociados, como pueden ver, al uso mitótico en la división celular. Míralos aquí, lo mismo que te enseñé ahorita. Míralos aquí, esa es la fotografía clásica, yo creo que es la mejor que hay, de los centriolos y los microtúbulos. ¿Ves que te dije de los centriolos? Habían otras proteínas, unas que pegaban al núcleo, otras que pegan entre sí, etc. Esos son los centriolos. Y hasta ahí llegamos hoy. Hasta ahí vamos a llegar hoy, ¿ok? Así que hemos discutido toda la estructura celular de los organelos que hay en la célula. Así que ustedes vayan estudiándose esto poquito a poco. Todos los días se aprenden 2 o 3 organelos, sus estructuras, miran la fotografía, cómo son, cómo se ven, ¿ok? Todos los días poquito a poquito, ¿ok? Porque esto no se puede aprender todo de un cantazo porque es mucho, ¿ok? Poquito a poquito es mejor, ¿ok? Así que vayan estudiando esto y continuamos pues, el lunes que viene.